Usar funciones anidadas en una fórmula. Usar una función como uno de los argumentos en una fórmula que usa una función se denomina anidamiento y nos referimos a esta función como una función anidada. En este ejemplo tenemos la función si. Dentro de la función si, el primer argumento es otra fórmula que es la fórmula promedio. Si el promedio es mayor a 50, entonces se suman los valores de G2 a G5. Y si es menor o igual a 50, entonces se pone el valor 0. Bueno, para utilizar la función si anidada, ¿verdad? Bueno, vamos a pararnos en una celda. Entonces, vamos a tomar estos valores de aquí, los vamos a sumar, y si son mayores a un monto que vamos a especificar, vamos a decir licitación. Si son menores a ese monto, vamos a decir contratación directa. Entonces, lo primero que vamos a utilizar, bueno, podemos pararnos aquí en la celda donde queremos el resultado. En Excel podemos irnos a insertar función. Le decimos función sí. Puedo buscarla aquí, ¿verdad? Como lo hemos visto anteriormente. Me va a tirar todas las funciones sí, pero en este caso aquí ya la tengo. Le doy doble clic. Y la primera prueba lógica va a ser suma. Suma. Voy a decirle, si la suma todo esto, entre paréntesis, es mayor a 100 millones, por poner un número, ¿verdad? Entonces vamos a decir que es una licitación. Acuérdense que si son palabras, lo que vamos a poner tiene que ponerse entre comillas. Y si no es mayor a ese monto, si es menor o igual a ese monto, vamos a decir que es una contratación directa. Y cierro paréntesis. Le doy aquí en listo y me dice que es una licitación porque el monto efectivamente es mayor a los 100 millones. Vamos a ver si es mayor a los 1.000 millones, ¿cuánto me da? Sigue siendo licitación si ese monto. Y si es mayor a los 100.000 millones, pues le puse otro número aquí, ¿verdad? Más alto, por supuesto. Si la suma de todo esto es mayor a 100.000 millones, es una licitación. De otro modo, es una contratación directa. Entonces, vea que en este caso, la suma es menor a 100.000 millones. Entonces, me dice que es una contratación directa. Ahora, si recuerdan bien, voy a ponerlo aquí. La utilización de la función sí era más sencilla. La prueba era que, vamos a ponerlo aquí, digamos, si este monto si ese número es mayor a 63,000, entonces, valor si es verdadero, lo voy a poner, por ejemplo, A. Y el valor si es falso, entre comillas, le pongo B. Acuérdense que si voy a utilizar letras, tengo que ponerle comillas. Aquí dice que hay un problema con la fórmula. Ajá, si F2, este es el problema, es mayor que 63,000 A. Si es menor BD, entonces aquí vamos poniéndola y yo puedo jalar esta fórmula y tengo, ¿verdad? Esta es menor que 63,000, esta también, entonces me va diciendo cuál es cuál. Esa es la sencilla. Esta es con el fórmulas anidadas. Otra forma que podemos hacerlo, ¿verdad? Para el anidamiento es, ok, vamos a pararnos en la E25. Voy a decirle sí, la prueba lógica va a ser, digamos que promedio. Promedio. Voy a agarrar pocas para hacer nada más la prueba. Si el promedio de estas tres es menor que 64,100, el valor sí es verdadero
Entonces, si esto sucede, entonces vamos a poner otra fórmula aquí, anidada también. La suma, súmame todos estos valores, ¿verdad? Cierro el paréntesis, aquí lo podemos ver. Y si el valor es falso, póngamelo 0. O sea, si el promedio de estos valores es menor que 64.100, entonces, si se cumple que es menor, súmeme los 4 valores de la par, de los montos total. Y si no se cumple, entonces póngame 0. Aquí una vez que lo tenemos, le damos listo y no se cumple, como ven, ¿verdad? El promedio no es menor a 64.100, más bien es mayor a 64.100 el promedio. Entonces, por eso es que me pone 0. Ahora, si yo dijera que el promedio es menor que 66.000 y el valor es verdadero, entonces me va a hacer la suma de esos 4 valores. Así se utiliza entonces el if anidado. Bueno, ahora vamos a hacer el mismo ejercicio, pero en calc, para ver si hay alguna diferencia. Entonces nos paramos sobre la celda, que en este caso da 23, nos vamos a insertar función, y vea que aquí no aparece la función sí, entonces podemos buscarla, vemos sí, y me aparecen todas las que tienen sí. Buscamos la que nos sirve en este caso, que es la más general, y le damos, una vez que tenemos marcada la función, le damos siguiente. Entonces, ¿cuál es la prueba? Entonces, originalmente lo que habíamos puesto era buscamos la otra función, suma, le damos siguiente y decimos que queremos que sume todo esto. Entonces, sí, la suma de esto, ¿verdad? Ok, nos podemos poner aquí. Si la suma es mayor que 100 millones, dijimos, o 1.000 millones. 1.000, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aquí serían 1.000 millones. Entonces, el valor lo ponemos con paréntesis, licitación. Y si no es mayor a 1.000 millones, entonces le ponemos que es contratación directa. Y le cerramos, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver si la fórmula está bien. En este caso, el resultado que nos va a dar es licitación. Y le damos a aceptar, ¿verdad? Entonces, este monto es mayor a 1.000 millones. Entonces, me da licitación. Si yo le pusiera aquí que es mayor a 100.000 millones, vamos a ver si ese monto es mayor a 100.000 millones. No es mayor a 100.000 millones el monto, por lo tanto es contratación directa. Pero eso nada más es un caso. Entonces, ya vimos cómo se ingresa. Vamos a hacer el mismo ejemplo también de hace un rato, utilizando la fórmula promedio. Veo que esto tiene un truquito, ¿verdad? A la hora de incluir la función. Entonces voy a volver a hacerlo. Insertar función. Le digo, ok, primero la función sí, voy a buscarla. Ojo, eso es siguiendo el asistente, ¿verdad? Yo puedo hacerlo si conozco la sintaxis directamente. Entonces, si le digo esto, le doy siguiente y me sale la prueba. Entonces, yo puedo insertar una fórmula, ¿verdad? Donde voy a buscar la fórmula promedio. La escojo acá y le doy siguiente. Entonces, ¿cuáles son el promedio que yo quiero? Esos 4 números. ¿Ves? Entonces le puedo jugar con anterior y siguiente. Una vez que tengo esto, entonces el valor, si es verdadero, perdón, aquí el promedio
dijimos que mayor a 61,000. Si el promedio es mayor a 61,000, entonces, ¿cuál es el valor? Si es verdadero, le vamos a intentar una fórmula, otra fórmula que es suma. Le doy siguiente. Me dice cuál es el número sumo, entonces le digo que estos 4. Entonces pues, voy para atrás para volver a la otra fórmula. Ajá. Y el valor, si es negativo, vea que tengo que jugar con siguiente y anterior. Y el valor, si no es mayor a 61,000, entonces le digo que ponga 0. Ya como tengo todos los argumentos de la función, le doy a aceptar. Entonces, como si el valor era real, entonces me da la suma de estos 4 números. Si hubiera sido, si es menor o igual que 61,000, ¿verdad? Lo hubiera puesto ahí, me daría 0, ¿verdad? Que sería ponerle un 0 más aquí, perdón, 0 más. Entonces me da 0, ¿verdad? Mayor a, pues le puse aquí mayor a 601,000, entonces me da 0. Eso así se realizaría en LibreOffice.